de distintas generaciones. Bueno, hoy día me tocó del liceo y la otra semana me tocan las titulaciones de los alumnos de INACAP, de la generación del 2019, imagínense. Recién le están entregando, o sea, haciéndole la ceremonia, porque el cartón ellos lo pueden ir a buscar, hace rato lo podrían ir a buscar, pero le están entregando recién sus. Bueno, la última clase, haciendo un recuento o recordando, mejor dicho, qué vimos en la última clase, estuvimos viendo este análisis para poder llegar a los circuitos equivalentes de una red eléctrica, ¿ya? Una línea corta. Hoy día deberíamos terminar con este tema de la línea corta e introducirnos a las líneas largas, que las líneas largas tienen diferencia en el modelo matemático con el que se proyectan, ahí se llaman líneas tipo pi. Otra vez que la forma que aparece es como la letra pi, ¿ya? La letra griega pi, entonces, en las líneas largas. La forma de calcularla, obtenerla, es muy, pero muy similar con algunos pasos más. Entonces, el que maneja o se suelta en la línea corta, que es lo que hemos estado viendo, no va a tener mayores inconvenientes, ¿ya? No debería tener mayores inconvenientes. Respecto a esto, yo le dejé 3 ejercicios que quedan propuestos, que los vamos a desarrollar y a solucionar, porque yo sé que muchos trabajan y por trabajo no tienen el tiempo de desarrollar los ejercicios, por eso tampoco los doy con nota o puntaje. Pero la idea es que esto ustedes lo puedan ejercitar más allá de esperar algunas veces el resultado, volver a hacerlo, ir soltando la manito de a poco. ¿Alguien hizo el ejercicio? ¿Le gustaría indicar, por ejemplo, cuál fue su R total y su reactancia inductiva total? Solo con esos 2 valores para que veamos si es que está bien y después vayamos viendo cómo lo hago yo y si llegamos al mismo valor que usted me dice que le da como R total o inductancia total. ¿Ya? Y reactancia inductiva total, que es aquí es la XL. Ahí me dio el total 7,1424. Ya, espérate un poquitito para anotarlo acá y irme a la pluma. Este es el ejercicio entonces número 1. Vamos a ver aquí, entonces, compañero dice que la R total le dio 7,14, ¿cuánto más? 24. 24 ohm. Y la reactancia inductiva total, 27,54. 27,54 ohm. ¿Ya? O sea, alguien más lo hizo y le dio algún valor distinto, igual, ¿ya? O tiene alguna discrepancia ahí en ese valor. ¿No? Bueno, vamos a ver entonces si nadie lo realizó. Vamos a ir realizando este tema, ¿ya? Bueno, lo primero que tendríamos que obtener aquí, podemos irnos a las tablas y empezar a ver cuál es la resistencia, ¿no es cierto?, del conductor, que es un Grossbeck, ¿ya? Y cuál es su reactancia en serie o XA, ¿ya? Que es lo que nos da los parámetros de tabla. Entonces, aquí voy a anotar por tabla. Por tabla, ¿ya? Vamos a obtener la resistencia del conductor, esto siempre recordemos en ohm partido en kilómetro, y vamos a obtener la reactancia en serie, que es el XA, que está también en ohm partido en kilómetros. ¿Ya? Estos dos lo vamos a obtener por tabla. Entonces, ya me voy a ir aquí. Ahí ustedes ven la tabla, los que están online, ¿no es cierto? Espero que sí. Sí, profe. Ya, súper. Era un conductor era ACSR, ¿no es cierto? Sí, un ACSR, ya. Para los que todavía no lo entienden, aquí arriba me dice qué tipo de conductor es. Estos son conductores de cobre. Digamos, toda esta página es referente a conductores de cobre, ¿ya? Para que no estén buscando aquí al lado el nombre en cada una de las páginas y pierdan el tiempo en la prueba. Digamos, en esta página no está. Voy a echar eso ahí. Si me voy a la siguiente página, aquí me dice características conductores ACSR, de aluminio con una aleación de acero. ¿Ya? O sea, aquí en esta página puede estar, y voy a bajar la tercera página, y aquí dice característica conductor ACSR, que es la continuación. O sea, podría estar en la página 2, en la página 3, y veamos si en la página 4
En la página 4 ya no podría estar porque son conductores AAC, ¿ya? Un aluminio con una aleación al 62% conductividad. Entonces, puede estar este conductor en la página 2 o en la página 3, y vamos a partir en la página 2. Me decía que era de 636 MCM, y si yo me voy acá, está en sección en milímetros cuadrados, ¿ya? No está directamente en MCM, pero me están dando su nombre, que es un Grossbeck, ¿ya? Entonces empiezo a ver, aquí hay un kiwi, ¿no es cierto? Shukar, tienen nombres de pájaro, Falcon, ¿ya? Y empiezo a buscar. Acá, en esto a lo mejor nos vamos a demorar más en encontrarlo. Y acá está. Grossbeck, ¿ya? El único por nombre en este caso que va a tener ese nombre en sí, ¿ya? Y que vendría siendo de 322 milímetros cuadrados. O sea, sí, pues, 322 milímetros cuadrados, claro, 374 milímetros cuadrados total, ¿ya? Y eso si hacemos la conversión a MCM, hay una tabla también de eso, me va a dar los 636 aproximadamente. Pues lo que nos interesa de acá es su resistencia a 50 grados Celsius y su reactancia en serie. Entonces, la resistencia de este conductor a 50 grados Celsius es de 0,904. ¿No? Esa es la 25, la al lado de la 50. Correcto, sí. Acá Patricio me dijo, tienes toda la razón. Ahí está. Ya. Gracias, Pablo. Correcto. Ese es un... Ahí podemos enredarnos de repente, ya, así que súper bien que me haya pasado eso. 0,0992, ¿sí? Es así. Esa es la resistencia, y la reactancia en serie vendría siendo 0,2881 ohm por kilómetro, ohm partido en kilómetro, ¿sí? Ya, son esas dos entonces. Bajo este y lo voy a anotar acá. Vuelvo acá entonces. La resistencia vendría siendo 0,0992 ohm partido en kilómetro. Y el famoso XA vendría siendo, déjeme borrar porque hice un paréntesis que no va, vendría siendo Luma 0,2881, parece que era. Ohm partido en kilómetros. Yo acá tengo anotados los valores por si acaso en esta tablita, así que por eso lo voy viendo acá. Ya, pero tenemos estos dos parámetros ya obtenidos por tabla. Después de esto, yo podría obtener, en este caso, la distancia media geométrica. ¿Ya? Que recordemos que la distancia media geométrica de la línea vendría siendo la raíz cúbica de la separación de A a B por B a C por A a C. ¿Ya? Es la separación. Y todo esto en metros, por supuesto. Y en este caso, vamos a hacerlo acá, vendría siendo la distancia de A a B, ¿no es cierto? Son 4 metros, porque es la sumatoria. 2 metros y 2 metros serían 4 metros. Raíz cúbica. ¿Ya? Por la distancia entre B y C, 4 metros. Y acá, como ustedes mismos me indicaron la semana pasada, no teníamos la distancia entre C y A, pero se aplica Pitágoras. Acá es Pitágoras. ¿Ya? Porque se genera un triángulo rectángulo, entonces, y ahí yo como saco la hipotenusa, la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de la suma de sus dos catetos al cuadrado, digamos, de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿ya? Y eso le debería dar 4 raíz de 2, si mal no me equivoco. Raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, 4 raíz de 2, ¿ya? Y eso es 5,66. Es lo mismo que decir eso. 5,66. Esa es la distancia que existe entonces, en este caso en metros. Lo podría multiplicar ahí, como a usted más le guste expresarlo, por 4 raíz de 2 o 5,66. Eso lo introducen a su calculadora, entonces la raíz cúbica de 4 por 4 por 4 raíz de 2. Y me da que es 4 metros con 48 centímetros seguramente.
o 49. 4.48, 4.49. ¿Ya? Ahí está. Esa es el DMG, la distancia media geométrica que obtenemos en este caso. Una vez que obtenemos la distancia media geométrica, podemos obtener el famoso XD, ¿no es cierto?, que es el parámetro que nos va a servir para obtener la reactancia inductiva de la línea. Y el XD es la formulación de la constante 2,849 o 89,4. Sí, está bien. 89,4 por 10 elevado a la menos 3 por la frecuencia de la red, ¿ya? Por el logaritmo de la distancia media geométrica, y el resultado de esto va a ser en ohm partido en kilómetro. ¿Ya? Ahí va a estar el resultado. Entonces, el XD en este caso, siguiendo esta recetita de cocina, es 2,894 por 10 elevado a la menos 3. La frecuencia en el ejercicio me la están dando, está ahí, 50 Hz por 50 Hz por el logaritmo de estos 4.48 metros. ¿Ya? Y eso nos da 4 por 10 a la menos 3 por 50 por logaritmo, ahí está, de 4.48. Aproximadamente 0,0942 ohm partido en kilómetros. ¿Ya? Ahí ya tenemos entonces nuestro XD. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Ahora, nosotros podemos obtener desde ya, con estos parámetros o todo esto que hacemos general, la reactancia inductiva de la línea o del parámetro en kilómetros, se podría decir, porque esa es una reactancia inductiva que vamos a obtener por cierta cantidad de kilómetros o que en verdad está tomada en 1 kilómetro. ¿Ya? Para yo saber la total, después la multiplico por la longitud del largo que tenga la línea. La normal se toma en un parámetro de 1 kilómetro, es como la resistividad que yo les decía que se toma en cuenta en 1 metro de cable, de 1 milímetro de sección, ¿no es cierto?, con una hebra. Bueno, eso es lo que se toma como parámetro siempre. 1 kilómetro, lo que se va tomando en este caso para ver esa reactancia. Y esa reactancia inductiva, que le vamos a llamar XL, va a ser igual a decir XA más XD. ¿Sí? Y eso nos va a dar en ohm por kilómetro también. Y esto va a ser siempre en ohm partido en kilómetro. Entonces, acá reemplazamos, XL va a ser igual a XA, que XA lo tenemos acá, que fue dado por tabla, 0,2881, 0,2881, más XD, que lo sacamos recién, 0,0942, es igual 0,2881 más 0,0942, 0,3823 ACT, 23 ohm partido en kilómetros. ¿Ya? Ahí está. Y ya tengo mi XL, ¿ya? Y podría, en este caso, ya obtener mis valores totales en la línea para poder obtener mi circuito equivalente o mi modelo equivalente de la línea. Y podría obtener lo que es la resistencia total, ¿sí?, que no es nada más ni nada menos que tomar la resistencia que la obtuve por tabla y multiplicarla por la longitud de la línea. Longitud, que esa longitud, por supuesto, tiene que estar en kilómetros. Podría obtener el XL total, que es nada menos y nada más que tomar el XL y multiplicarlo también por la longitud de la línea en kilómetros. ¿Ya? Reemplazamos. Bueno, y esto nos va a dar, por supuesto, en ohm.
¿ya? El valor de esto va a ser en ohm. Ahora sí, reemplaza. El valor de la resistencia, que lo obtuvimos por tabla, 0,0992 ohm partido en kilómetro, multiplicado por la longitud de la línea, que la longitud de la línea es 72 kilómetros. 72 kilómetros, ¿ya? Y eso es igual. Aquí, como el kilómetro está dividiendo al ohm, se puede cancelar con el kilómetro que está acá, sin ningún problema, ¿ya? Kilómetros se van con kilómetros y me queda en ohm. Y ahí sería 0,0992 por 72 kilómetros. Eso nos da 7,1424 o 7,1424 ohm. Y el XL, que el XL está acá, 0,3823, también está en ohm partido en kilómetro, por la longitud de la línea, que son 72 kilómetros. Kilómetros con kilómetros se nos van, y nos quedaría 0,3823 por 72, 27,53. ¿Ya? Sí, está bien ahí una variación de 0. ¿Cómo? Claro, Pablo le dio súper bien el resultado. Acá dice el compañero. Déjenme, aquí me quedó feo este numerito para que lo puedan estudiar mejor. Entonces, Pablo llegó súper bien al valor 27,53 ohm. ¿Ya? Ahí está. Y el modelo equivalente es dibujarlo, como ya lo habíamos dicho, lo voy a dibujar acá arriba. ¿Ya? Es tomar aquí, ¿no es cierto?, hacer una impedancia, la Z, y que se va a componer de una resistencia más J su parte imaginaria, XL, ¿no es cierto?, que el valor de esto sería en este caso 7,1424 más J, 27,53 ohm. Y acá abajo su línea de retorno. ¿Quién haya llegado al mismo resultado de Pablo? Llegó súper bien. ¿Ya? Quien no haya llegado al mismo resultado, vea dónde pudo haberse equivocado, a lo mejor en la distancia media geométrica, ¿ya? Puede haberse equivocado, o en algún otro punto, o al observar la tabla, también es un clásico error que podemos cometer cuando estamos haciendo estos análisis. ¿Dudas, consultas acá? Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿De dónde sale el 2,894? 2,894. Déjame ver aquí. ¿En qué parte? Ah, en el XD, 2,894. Sí. Ya, esta es una constante matemática para poder transformar estos metros, ¿ya? Y a través de la frecuencia, eliminar los hertz y llevar esta unidad a ohm por kilómetro. Ah, ok. ¿Ya? Se utiliza como constante matemática. De ahí bien. Okay. Ese siempre va a ser fijo, 2,894 por 10 a la menos 3. Como dice aquí la formulación arriba, va a ser fijo y después siempre por la frecuencia de la red, por el logaritmo de la distancia media geométrica. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí, por nada. Ahí tener ojo con el tema de la frecuencia de la red, porque hay muchos alumnos que, ¿qué es lo que me pasa? Se los doy como dato. Siempre se mentalizan y no leen el ejercicio y asumen 50. Y yo les pongo la red desde 60 en el enunciado. Y se cae. Entonces siempre leer, verificar, aunque yo ya sé, es 50. Aunque lo demos por obvio, puede que en un ejercicio lo cambien. ¿Ya? Entonces, la frecuencia de la red no siempre va a ser 50, porque estos parámetros se utilizan internacionalmente para hacer los parámetros de las líneas, no es solo acá en Chile. ¿Ya? No es algo que sea estandarizado. Por eso yo les decía que en los libros está ya estandarizada las tablas, está estandarizado el tema de la formulación, entonces se puede utilizar sin ningún problema. ¿Ya? Ya, este entonces era el primer ejercicio para que ustedes lo hicieran y lo pueden volver a hacer en su casa sin ningún inconveniente.
Claro, la impedancia del otro es como un retorno, se le hace como un retorno, pero es para diferenciarlo cuando estamos hablando de un circuito de impedancia y diferenciar cuando hablamos de un circuito de una red eléctrica. ¿Ya? Entonces, dentro de la analogía es como una diferencia, lo hacen como un retorno. Porque no se podría decir si se justifica cuando la red, por ejemplo, es monofásica, que tenga fase neutra, ¿ya? Que retorne por ahí. Muchos dicen que es por un retorno y yo me quedaría más con el tema de dejar lo que es una diferencia para hacer un circuito puro de impedancia y de una red eléctrica. Porque hay muchos podrían decir, pucha, no hay ninguna tensión. Bueno, como no hay consulta en este, lo doy como que quedó entendido y había un ejercicio número 2 que al fin y al cabo es exactamente igual, pero igual lo vamos a hacer, ¿ya? O muy similar, mejor dicho, no es igual, es muy similar, el cual en este caso teníamos 4,15, este parece que... Ya, teníamos acá entonces, dice que una línea trifásica transpuesta, digamos, estas las que se van intercalando, de 1 por 23 kb, ¿ya? Y 50 Hz de frecuencia, cuyo esquema se muestra y se pide entonces determinar su circuito equivalente. La longitud de la línea es de 70 kilómetros con una temperatura de 50 grados Celsius. El conductor es un conductor de cobre, número 3, AWG, de una hebra. Entonces, vamos a anotar aquí qué es lo que podemos obtener por tabla. Vamos a ir ordenadito igual que el otro. Por tabla podemos obtener la resistencia y la reactancia serie, XA. ¿Ya? Entonces nos dicen que es un conductor, sí, el mismo que tengo anotado acá. Vamos a la tablita, puntito, pantalla, barra tarea. Acá. Como me dicen que es de cobre, me voy a ir a la primera página de la tabla, ¿ya? Porque me están diciendo que es cobre, entonces debería estar acá. Me dicen que es un 3AWG. Y acá está por nombre no hay nada acá. AWG 4 raya 0, 4 raya 0, 3 raya 0 no es lo mismo. Y acá, claro, tengo AWG 3, 1, 2, tengo 3 posibilidades. Pero me dan como dato que es una hebra, por lo cual esta columna, lo que me indica por si acaso, es el traspaso a sección de milímetros cuadrados, ¿ya? Esta es una sección total, y esta de acá me indica la cantidad de hebras, ¿ya? Que tiene el conductor. Entonces, en este caso, sería esta opción, porque aquí dice que es una hebra. Podría decir 3, 7, pero no decirle, es un conductor 3AWG. Oye, pero tengo 3 posibilidades. Y si nos vamos acá, podemos ver que la resistencia, claro, son muy parecidas, pero igual varían. ¿Sí? Varían. O sea, esta es 0,7407 y en otra es 0,7556. O sea, es mucho más alta. Lo mismo pasa con su reactancia C. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a ir viendo, antes de, ya tengo aquí el valor de la resistencia, que vendría siendo 0,74, o sea, 0,7407 y 0,3826 su XA. ¿Ya? Estarían esos dos parámetros también a 50 grados Celsius, y aquí está el XA. Ojo que ahí dice XA. Ya, pero antes de continuarlo, ¿alguien quiere dar qué valor le dio? Alguien a lo mejor que no sea Pablo, si es que alguien más lo hizo, si, o si no Pablo, si lo hizo, me comenta, si no... ¿No? Nadie más lo hizo, así como qué valor le dio en la R total y qué valor le dio en la XL total, para comprobarlo igual como el compañero. Sí, yo lo hice igual, pero no sé si otro compañero va a A ver, veamos si hay algún otro compañero, y si no lo dices tú, Pablo, no hay problema. Si es que alguien pudo hacer. No, parece que nadie lo pudo hacer. No, démosle Pablo nomás, ya, vamos. ¿La resistencia total? 51,849. 51,849 Sí. ohm. ¿Y la XL total? 28,413.
28,413 ohm. Ya, o sea, a esos valores llegó Pablo en este caso. Ya, veamos. Por tabla, entonces, teníamos que nuestra resistencia tenía un valor de 0,7407. Ohm partido en kilómetros. Y que nuestra XA tenía un valor de 0,3826. Ohm partido en kilómetros. Ya, tenemos eso. De acá podemos obtener la distancia media geométrica, que la podría sacar de forma directa, la vemos difícil, ¿no es cierto?, en una torre, porque acá, claro, tenemos una distancia de A a B de 1,15, de B a C de 1,15, pero de A a C no es 1,15, por lo cual no son las mismas distancias, no es equilátero. ¿Ya? Por lo cual tendría que sacar la distancia media geométrica como corresponde, ¿ya? En este caso aplicando la raíz cúbica de la distancia de A a B por B es a C y por A es a C. ¿Ya? Adelante, Osvaldo. Cuando usted obtiene esa distancia que existe en la red, en la línea, ¿ya? Que sería en este caso el 1,15, ¿no es cierto?, que existe la distancia entre el cable de la línea A con la línea B, lo multiplica entonces por la distancia que existe en el cable de la línea B y la línea C, que es 1,15, por cuánto es la distancia que existe entre el cable en la red entre la línea A y la línea C, es 2 veces esto solamente. Entonces, sería 2,30, ¿no? 2,30 debería ser. Eso lo ingresamos a la calculadora. La raíz cúbica de 1,15 por 1,15 por 2,30. 1,45 o 1,449, ¿ya? Por ahí va. Distancia media geométrica de la red, entonces, 1,4945, disculpen, metros. ¿No me deja borrar ahora? Qué raro. Es 45, disculpen, no me deja borrar ahora. Opciones de puntero, ahí sí, borrador. Y opciones de puntero, pluma, ahí sí. Punto 45, sí. Ya, esa es la distancia que existe entonces entre esta red, o entre las líneas de la red. Cuando ya teníamos la distancia, esta distancia media geométrica entre las líneas, que recordemos que es para el tema del campo magnético que se produce en ellas, podemos ahora obtener sin ningún problema el XD, ¿ya? Que va a ser el parámetro para obtener la reactancia inductiva de esta línea, que nuevamente, ya esto se lo van a aprender de memoria, 2,894 por 10 elevado a la menos 3, por la frecuencia que tiene la red, y por el logaritmo de la distancia media geométrica que obtuvimos. Reemplazan ahí, vamos a poner por acá abajo, XD 2,894 por 10 elevado a la menos 3, por la frecuencia que son 50 Hz, ¿ya? Por el logaritmo de esta distancia media que hay ahí, o promedio que dijo la otra vez Guillermo, 1,45 metros. Y eso nos debería dar 2,894 por 10 a la menos 3 por 50 por el logaritmo de 1,45, 0,0
23,3 ohm partido en kilómetros. Y con eso ya podemos ahora obtener en esta torre o en esta línea su reactancia inductiva, su XL, ¿no es cierto? Que va a ser nada más ni nada menos que el XA que me lo da la tabla, más el XB que ya lo obtuvimos. El XA dado por la tabla era 0,3826. 26 ohm partido en kilómetro, más el XB que lo tenemos acá, 0,0233 ohm partido en kilómetro, ¿ya? Y esa suma nos da 0,3826, 0,4059 ohm partido en kilómetro. Y con esto ya podemos obtener la resistencia total de la línea y la reactancia inductiva de la línea, y ahí ya tenemos la impedancia de la línea para saber cuáles son las potencias, cómo obtener el conductor correspondiente. Entonces, ahora vamos a obtener la resistencia total, que es igual a la resistencia de la línea, multiplicada por la longitud de esta misma. Y en este caso vendría siendo la resistencia dada por tabla 0,7407, que está acá, ¿no es cierto? Lo obtuvimos por tabla, multiplicado por el largo de la línea, que es 70 kilómetros. 70 kilómetros. Recuerden ahí los kilómetros con los kilómetros se nos van. 0,7407 por 70 y da 51,849. 51,849 ohm. Y la reactancia inductiva total va a ser XL por la longitud de la misma línea. Digamos, XL vendría siendo en este caso 0,4059 por los mismos 70 kilómetros que ya lo teníamos. 0,4059 por los mismos 70 kilómetros, 28,413. 413 ohm, por lo cual lo que dijo Pablo, ¿no es cierto? El compañero Pablo, que a él le dio 51,849, es 28, disculpa, yo anoté mal aquí, es 28, yo leí mal, ya la hora no está jugando la pasada, y es 28,413, ¿ya? Y aquí ya podemos hacer el modelo de nuestro circuito equivalente para después obtener el conductor y todo ese cuento ahí, la impedancia de una red eléctrica de transmisión o distribución. Entonces aquí le ponemos los 51,849 más J, 28,413 ohm. Ahí está entonces representado el circuito equivalente de esta red de transmisión ya de la línea, al cual ustedes tendrían que haber llegado en este circuito o ejercicio planteado. ¿Ya? De esa manera, estimados, se hacen todas las líneas cortas, inferiores a 80 kilómetros. Todo lo que sea superior a 80 kilómetros ya vas a hacer una línea de longitud media o larga, dependiendo ahí el tramo, y eso ya tiene otra forma de obtenerlo. ¿Ya? ¿Dudas sobre este? Porque el que viene es de una red de distribución pura, y ese ya es monofásico, y ahí había una pequeña trampa, no había trampa en verdad. Tiene una pequeña diferencia cuando es monofásico a esta versión que es trifásica, de 23 kilos. Ahí los que están online, ¿alguna duda o consulta? Recuerden entonces los que no lo hicieron, hacerlo, ejercitar, porque fijo de esto entra uno en la prueba. Fijo.
Profe, en la parte práctica, si uno analiza el valor obtenido, es bastante bajo. Sí, sí, lo que se busca es que este valor sea lo más bajo posible para ¿Ya? tener la menor cantidad de pérdida en la red. Recordemos que la resistencia que existe acá, o la ¿Mm? resistencia en general, sea en corriente continua alterna, es una oposición al paso de la corriente, al flujo de la corriente. Entonces va a Claro. haber pérdida y ahí nos va a producir el famoso efecto Joule, ¿cierto? Calentamiento en los conductores. Entonces, cuando modelan estas líneas, las torres o los sistemas de distribución, ¿ya? Hacen el modelado y obtienen estos conductores, que es lo que nos piden acá, lo que se busca es tener la menor cantidad posible de pérdidas en la red, por lo cual la menor cantidad de resistencia posible que exista en la red. Lo ideal es siempre que tienda a ser cero, lo que va a ser muy difícil, porque sabemos que el cobre o el aluminio, como material propiamente tal, presenta resistencia, resistividad o resistencia. Claro, y la temperatura nos va a afectar, la longitud. Sabemos que la resistencia de un conductor, que lo vieron el año pasado, parece con el profe Parra, varía en base a la longitud, la sección, la temperatura. Entonces, todo eso nos va a ir tomando en efecto o nos va a producir. Después, cuando veamos, por ejemplo, las líneas con carga, porque aquí se está viendo como que no tuviera ninguna carga conectada, sino que transmite eso, la red, cuando está con carga, también se ve y ahí se utiliza este modelo o el valor de la resistencia para ver el uso en el transformador eléctrico de distribución o para las protecciones, cuando veamos la parte de las protecciones, también se va a utilizar y en el cortocircuito. Porque recién ahí con carga podríamos saber cuánto es la caída que se produce en un tramo de, por ejemplo, de 70 kilómetros. Claro, con la carga asociada, sí, 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 correcto. Ahí lo vamos a modelar un poquitito más adelante también respecto a la carga social. Ya ahí nos vamos a saltar todo este paso. Ahí yo les ¿Mm? voy a dar la impedancia de la línea nomás. Ya esta es la impedancia y esta es la carga. Y hay un proceso para usarlo. Y ahí uno puede ver cuál es el voltaje que se pierde, la corriente que se pierde, la potencia que puede transmitir la línea. Ahí para que vamos a calcular una impedancia. Pero lo importante es que cuando lleguemos a esa parte de la carga asociada en la línea, ustedes sepan de dónde viene esa impedancia. Y por eso estamos haciendo este análisis de la impedancia de la línea. Está Ya. asociado, que uno no lo imagina. De repente, conversando, uno dice, ¿por qué tiene una parte inductiva una línea? Pues si una línea no tiene nada inductivo. Y empieza a analizar la parte de la ley de Faraday, claro. Como siempre ya le he dicho majaderamente, cuando el conductor está atravesado por una corriente, se comporta como una bobina, sobre todo con la longitud. Así que va a variar. Están metidos en un cacho aquí. Nos vemos, Baldo. ¿Ya? Por eso le dijo que el salto con los puntos de menos de 30 kilómetros de lado. No, de 80 kilómetros. A 80 kilómetros. Sí, acuérdense que al inicio yo les di la longitud de las líneas. Dio otro término, dijo otro término. Término medio, que era. Ah, no, porque esta es una línea corta, línea de longitud corta, hasta 80 kilómetros. Está la línea de longitud larga, que ojo, que esa media, que va entre 81 y 150 también, aunque hay muchos textos que lo llevan a 250 kilómetros, ¿ya? Generalmente yo lo he trabajado a 250. Y las líneas largas son todas las que sobrepasen los 250 kilómetros, ¿ya? La media de 80 a 150. A 150, pero hay muchos textos que lo trabajan a 250. ¿Ya? A 250. ¿Por qué lo trabajan a 250? Porque la configuración entre una línea media de 150 y 250 no varía en nada. Es el mismo modelo matemático. ¿Ya? Nosotros vamos a llegar hasta esas líneas solamente. Ahora, yo en esta misma línea, si tuviéramos aplicación de corriente alterna acá, un ramo, por ejemplo, no nos vamos a meter ahí, como tengo la tensión, que es 23 kV, tengo la impedancia, que es esa Z que me dio 51,85, ¿no es cierto? 51,849, el valor de la resistencia total, más su inductancia, ¿no es cierto? 28,413. La suma de esos dos, una Z, que es una resistencia en corriente alterna, una impedancia, y tengo el voltaje, y sigo, voltaje dividido en impedancia es corriente. Entonces yo podría tener la corriente de la red. ¿Ya? La corriente en este momento que está transmitiendo esa red y podría obtener, por ejemplo, la multiplicación del voltaje, que lo tengo ahí, los 23 kV, multiplicado por esta impedancia, por esta Z, y podría obtener la potencia que puede transmitir esta red en forma ideal. Como decía Guillermo, si le conecto una carga,
ese ejercicio se me va a las fallas, se va para otro lado. Entonces, ahí va a depender de varios factores. Ya. Espero que no estén tan enredados. Yo sé que es varios o harto número aquí, pero es un recetario que hay que ir viendo. Eso sí, que hay cosas que me las pueden dar en metros o en kilómetros, me pueden cambiar la unidad de medida. Entonces, tengo que estar atento a la jugada de lo que me piden y lo que tengo. Esto nunca va a cambiar, va a ir, pero los datos pueden variar. O no acostumbrarme que la temperatura es a 50 grados Celsius, porque me pueden decir la temperatura para la resistencia es 25 grados Celsius y para la reactancia en serie es 50. Entonces, no tendría lógica el ejercicio de forma práctica real, pero para hacer un cambio en la prueba o en las pruebas se pueden hacer cosas así. ¿Ya? Así que en eso hay que estar atento. Ahora, había un ejercicio que era el número 3, que era este, que esto es una red de distribución, podríamos decir monofásica, ahí lo trabaja como monofásico, podría haber sido bifásica, se considera de la misma manera. Y es una red, bueno, de 220, como bien aparece ahí, dice para la línea que se muestra determina el circuito equivalente de ella, considerando que es un circuito monofásico de una longitud de 500 metros y con una temperatura de 50 grados Celsius. El conductor es de cobre, un 4AWG de una hebra, considera una distancia de 20 centímetros entre conductores. Entonces, tengo esos datos. La forma de desarrollarlo, y alguien me mandó un correo, parece que fue el Pablo que me envió un correíto, no me acuerdo si fue Pablo o no. Pero la forma de desarrollarlo es igual que todos los que hemos hecho, ¿ya? Lo único que cambia, y aquí claramente alguien podría haber preguntado, y un compañero me mandó el correo, era por la distancia media geométrica, ¿ya? La distancia media geométrica yo les dije que se aplicaba cuando habían 3 conductores o más, ¿ya? Pero cuando tenemos 2 se llama distancia, es una distancia nomás que existe, no hay, como bien dijo la semana pasada un compañero, un promedio de cuánto deberían estar así si las distanciamos en forma equitativa una de otra, ya no hay como un promedio en eso, sino que aquí existe una distancia única, que en este caso, acá, es de 20 centímetros, ¿ya? O sea, es una distancia súper cortita, ya da una línea monofásica, no es una línea de 60 kilos ni de 23 kilos, ya que las otras están distanciadas mayormente, porque acá no se va a producir un campo magnético tan grande, la línea también es de 500 metros, aquí uno podría ver las pérdidas de esta línea a través del conductor también, ¿no es cierto? Podría buscar el voltaje pérdida, hay una forma ahí, ¿no es cierto? 2 por el largo por el ρ por la corriente dividido en la sección comercial. Ahí usted podría obtener el voltaje pérdida a través del conductor, digamos, si en esos 500 metros va a cumplir con el 3% que me pide la norma, respecto a las pérdidas que tiene la red. Entonces, me dice que es un conductor de cobre 4AWG de una hebra. Vamos a ver si lo encontramos acá. La primera tabla es la única que está en cobre comercial, y me dice que es un 4AWG. 21 a 24. Y acá tenemos, igual que anteriormente, 2 conductores 4AWG, pero tenemos uno que es de 3 hebras y uno que es de una. En este caso es de una. ¿Ya? Y tenemos que la resistencia de este conductor es de 0,9339 y su reactancia serie es de 0,3899. O sea, tenemos estos dos valores sin problema. Veamos entonces. Por tabla, ya lo sabemos cómo obtenerlo, ya está ahí. Entonces, por tabla, la resistencia es igual a 0,9339, 0,9339 ohm partido en kilómetro. Y la reactancia serie es igual, que sea XA, disculpen, XA, reactancia serie, es igual a 0,3899. 0,3899
ohm partido en kilómetros. Ya. Eso está por tabla. Ahora yo podría obtener, por ejemplo, no va a existir distancia media geométrica, sino que se va a llamar distancia. La distancia es de 20 centímetros, ¿ya? Pero estos centímetros yo tengo que llevarlos a metros, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que hago? Lo divido en 100, ¿sí? Y van a ser 0,20. 0,20 metros. O sea, esos 20 centímetros los llevo a metros, o su división correspondiente, y van a ser 0,20 metros. Siempre se trabaja en metros las distancias. Posterior a eso, puedo obtener sin ningún problema el XD, que va a ser igual, como siempre, 2,894 por 10 a la menos 3 por la frecuencia, voy a poner directo el número sin la, que es 50, por el logaritmo, ¿ya?, de la distancia. Que no hay distancia media geométrica, se llama distancia, que sería 0,20. ¿Ya? Acá esto siempre se trabaja en metros. Y esto es igual 2,894 por 10 a la menos 3 por la frecuencia por logaritmo de 0,20. Me da negativa, ya, menos 10, no, 0,10, disculpe. Ahí, ¿dónde está la? Acá. Opciones de puntero, borrador. Opciones de puntero, pluma, ahí está. Menos 0,10, 11. Ohm partido en kilómetros. No se preocupen si nos da negativa, ¿ya? Ahí lo vamos a ver más adelante porque hay una consecuencia ahí de que sea negativa, de que pueden existir cargas capacitivas asociadas, pero en este caso, como no hay cargas, no lo estaríamos viendo, ¿ya? Pero ese es mi XD. Después de eso, puedo obtener mi XL, que va a ser XA más XD, XA 0, este es un coma, 3899, más, aquí tengo un menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Puedo mantener ahí el menos 0,1011. .3899 más menos 0,1011. 0,2888. Ohm partido en kilómetros. ¿Ya? Ahí tengo entonces que esa es la inductancia. Alguien me puede decir, profe, debería ser negativo, menos 0,2888. La regla de los signos no aplica aquí una suma, por si acaso. ¿Ya? Lo predominante es que esto es una suma, no es que más por menos es menos, no. Esa es la regla de cuando tenemos una multiplicación, ¿ya? Para que no se presta confusión. Como este es mucho mayor, es 0,38, le estoy restando 0,38 al final, queda anulado nomás en ese caso. Ya, y ahora puedo obtener entonces los valores totales, donde puedo obtener la resistencia total de la línea, y aquí quiero indicarles algo respecto a esto, que aquí puede haber una diferencia respecto a lo que ya hemos visto cuando la línea es monofásica. La resistencia total de una línea monofásica va a ser igual a la resistencia, ¿sí?, por la longitud de la línea. Longitud está en kilómetros, pero
multiplicada por 2. Que hay una fase y un neutro. ¿Ya? Toda formulación cuando trabajamos en una línea monofásica lleva siempre un 2 asociado. Si calculo la sección de un conductor monofásico, es 2 por el largo, por el rho, por la corriente, por el coseno phi dividido en el voltaje P. ¿Ya? Tiene un 2, porque tiene una línea donde puede retornar. Lo mismo para el XL total. Se mantiene de la misma manera. XL por la longitud de la línea. Profe, disculpe, ¿y para las líneas bifásicas también es por 2? No, Para las redes bifásicas de media, digamos. claro, ¿no? La red bifásica de media se mantendría igual como lo hemos sacado, R por longitud. Porque Ya. ahí la distancia no vendría siendo distancia media geométrica, sería una distancia nomás. Ya. Y eso no hace la diferencia, buena acotación ahí de Osorio también, que bueno que me acordó de la red bifásica, eso no hace la diferencia este 2 entre una red bifásica y una red monofásica. ¿Ya? Pero ese 2 siempre ahí tenerlo presente cuando es monofásica. ¿Ya? Entonces, para los que lo hicieron en su casa, yo creo que hasta el XL está bien. No van a tener problemas porque el 2 no tenían por qué saberlo, sino que era como, ahora yo se lo menciono. Y por eso tampoco pedí cuánto le dio a tal persona, cuánto le dio a tal otra persona. Entonces, el valor de la resistencia en este caso es 0,9339. 39, ¿no es cierto? Por la longitud de la línea, ¿ya? Que aquí, ojo, la línea me la están dando en metros, ¿no es cierto? Y yo tengo que llevarla a kilómetros. La divido en 1000, ¿no es cierto? En este caso. ¿Y sería cuánto? Si tengo 500 metros, llevarlo a kilómetros, 0,5. 0,5, la mitad. Correcto, la mitad. 0,5. Disculpe. 0,5. Por 0,5, ¿ya? Kilómetros le vamos a colocar acá por si alguien se confunde de qué es, por 2. Lo mismo aquí abajo, el XL vendría siendo 0,2888 por los 0,5 por 2. En este caso nos va a dar 0,939 por 0,5 por 2. Sí, está bien. 0,9339 ohm. ¿Ya? Ahí está. 0,2888 por 0,5 por 2. 0,2888 ohm. ¿Cómo? La resistencia que aquí. Ah, ya, dio el mismo valor. Dio el mismo valor. Correcto, da el mismo valor en este caso. ¿Ya? Te va a dar el mismo valor por lo siguiente. Porque aquí tú estarías multiplicando 0,5 por 2, ¿cuánto es? 1. Y el valor multiplicado por 1 te va a dar el mismo valor. ¿Ya? O sea, claro, yo lo metí a la calculadora solamente, pero después de hacer la analogía te va a dar el mismo valor. Puede ser que en una prueba un alumno lo empiece a dudar. ¿Por qué me da el mismo valor? ¿Ya? Claro, en este caso da el mismo valor por lo siguiente, o sea, 0,5 multiplicado por 2, 1, y el número multiplicado por 1, ¿ya? Y como sabemos, la multiplicación es conmutativa, o sea, yo puedo poner este valor acá, este otro acá, y el orden de los factores no me va a alterar el valor del producto, ¿no es cierto? Final, ¿ya? No me lo va a alterar en ese caso. Así que ese serían nuestros valores, en este caso, y el circuito equivalente se dibuja de la misma manera como ya lo hemos representado en los otros ejercicios que hicimos. Una impedancia entonces con su resistencia 0,9339 más J 0,2888 ohm. Ahí está.
Entonces, la única diferencia, estimado, acá, las dos diferencias que habían era que no existía distancia media geométrica, sino que existía una distancia única, ¿ya? Entre A y B, nada más, y se multiplica por 2 al final la resistencia total y la reactancia inductiva total. ¿Ya? Son las dos diferencias grandes que vamos a tener acá. De este tipo de ejercicios son así netamente, no tienen mayores cambios, ¿ya? Como bien les digo, y he sido súper majadero, los cambios pueden ir en los valores, netamente, que les den en metros, pero más allá de darlo en metros, centímetros, no lo voy a colocar, no les voy a dar en millas tampoco, ¿ya? Ni en pulgadas, no, ya no tiene como ciencia lógica. Yo tenía un profesor, me acuerdo, que en un ramo en los de análisis de sistemas de redes, el caballero lo daba así como súper complicado. Claro, usted se puede ir a trabajar afuera. Ya. Nunca más lo usé después. No, si se ocupa esto, por lo menos se ha ocupado. ¿Ya? Pero eso respecto a este tema, ¿ya? Y nos faltaría ver lo que estaba al final, que es lo contrario, o sea, obtener la longitud de la línea, no, la distancia media geométrica en base a los parámetros que me pueden dar. ¿Ya? Que con eso estaríamos terminando esta parte. Profe, tengo una duda con la fórmula. Cuénteme. Cuando sacamos XD y aplicamos el factor y lo multiplicamos, ¿el logaritmo es el logaritmo de la distancia? La distancia, sí, correcto. Ya. Correcto. Sí, que de repente me quedó la duda. ¿Es el logaritmo de la distancia? De la distancia, sí. Lo voy a anotar aquí arribita, para que, por si acaso, XD, claro, en este caso cuando es monofásica es 2,894, se mantiene eso por 10 a la menos 3, ¿ya? Por la frecuencia de la red, ¿no es cierto? Por el logaritmo, en este caso, de la distancia. Y siempre esa distancia en metros, o sea, distancia media geométrica o distancia en metro, y eso siempre nos va a dar como resultado enón partido en kilómetros. ¿Ya? ¿Y la constante es para línea monofásica y trifásica? Sí, para ambas, porque lo único que hace acá es llevar nuestros resultados, ya, bueno, eliminar los hertz, ya, eliminar los metros y llevarlo a ohm por kilómetro. El resultado lo vamos a obtener en eso. Entonces, ahí no nos va a variar si es trifásica o monofásica. Ya, perfecto. Gracias. Problema. Ya. Entonces, terminen de anotar, de analizarlo ahí, mírenlo, porque mirando de repente uno le salen dudas, consultas, y no lo entiendo. Entonces, estos fijos, estimados, fijos, les voy a ver, aprovechando mientras, antes de cambiar de tema, espérenme, no, aquí no puedo compartir, sí, déjenme para no compartir una ventana. Compartimos esa ventana. Mientras ustedes están en esa ventana que yo les estoy compartiendo, voy a ver si tengo acá, barra tarea, tengo yo acá. Déjenme ver porque si tengo esta, la subo al tiro. Ya, esta está resuelta. Se las voy a subir. Claro, estas dos le van a servir a ustedes. Esta la vamos a empezar a estudiar ahora. Y esta es una línea media, por lo cual tenemos que hacerla. Ya, pero se las voy a presentar ahora a todos para que la puedan ver. Pantalla. Ya. Les voy a subir ahora a la plataforma, bueno, más rato a la noche o mañana a primera hora, esta guía que tengo yo, que es de circuitos de lo mismo que estamos viendo, ¿ya? Circuito equivalente de línea,
donde estos dos primeros, o el primer ítem, dice para la línea cuyos esquemas se muestran a continuación, se pide determinar el circuito equivalente de cada una de ellas. La línea monofásica L, que es la línea 1 que sea, tiene una longitud de 90 metros y la línea trifásica L2 tiene 60 kilómetros. Considerar 50 grados Celsius como temperatura de trabajo de los conductores. Utilizar tablas, ¿ya? Y aquí está muy similar a la que acabamos de hacer recién, pero acá se las damos en metros la distancia, digamos 30 centímetros serían esos 0,3 metros. El conductor cambia, por supuesto, en este caso es un conductor 6AWG de 3 hebras. Acá tenemos otra torre que es de 66 kV, su distancia es de 2,6 metros entre aislador y aislador, ¿ya? Es de 60 kilómetros, anteriormente era de 70. También las distancias cambió, por lo cual los valores cambian. Y aquí está el conductor a utilizar, ¿no es cierto? Este es un conductor de aluminio al 62% de 106 MCM, 7 hebras. Y acá abajo está el valor de la impedancia a la cual ustedes deberían llegar con el circuito equivalente por fase, ¿ya? Es el circuito equivalente en la línea monofásica y trifásica. Entonces aquí está al cual ustedes deberían llegar, ¿ya? Para que lo puedan ejercitar en caso de... Después abajo hay otra hoja, que eso es lo que nos vamos a introducir ahora. No sé si alcanzaremos a hacer cálculo de esto, pero es para las líneas largas, ¿ya? Circuito equivalente considerando la longitud de 175 kilómetros, que esta es una línea con modelo tipo pi, ¿ya? Y después acá abajo hay otro que también se deja como desafío, respuesta se deja como ejercicio para los alumnos, ¿ya? Entonces, esta se las voy a subir, aprovechando que está lista, que la tengo lista acá, se las voy a subir para que ustedes la puedan desarrollar el fin de semana, cuando tengan tiempo, ¿ya? Claramente no la vamos a revisar acá en clase porque tiene su resultado acá. Si con estos ejercicios después les presentan dudas, lo podemos revisar acá en clase, ¿ya? Pero se las voy a subir más ratito. Ya. Entonces, volvemos acá. Y todavía queda. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Profe, que yo quería hacer una consulta. ¿Cómo llega a los 09, 93, 39? Ya, a los 09, 93, 39, los primeros, cuando digo por tabla, ¿Sí? en este paso ya. En ese paso, Miguel, hay que mirar las tablas, que bueno, está arriba en la plataforma por si acaso, que son estas tablas, ¿ya? Y estas tablas hay que mirarlas en base al conductor que me indica el ejercicio. El ejercicio, por ejemplo, me dice que es un conductor de cobre 4AWG, ¿ya? Y que la temperatura a considerar es de 50 grados Celsius. Entonces, como me dicen eso, yo me voy a esta tablita y acá arriba dice característica para los conductores de cobre, ¿ya? O sea, esta primera tabla es todos los conductores de cobre y yo busco acá el conductor de 4AWG. Acá está AWG 4, hay dos, pero el ejercicio me decía que era un 4AWG de una hebra. Acá dice un 1, número 3, si yo me voy arriba, dice aquí que son hebras, por lo cual, si yo utilizo una WG4 de una hebra, lo que yo necesito de este conductor es su resistencia y su reactancia serie a 50 grados Celsius. Acá dice resistencia en ohm partido en kilómetro a 25 grados de 50 grados. A 50 grados Celsius entonces sería esta columna, nos podemos fijar, incluso acá, tenemos que es la resistencia 0,9339. Y al lado Ya. está la distancia serie, que es su equía, que es 0,3893. Y en base a eso, ya después puedo empezar a hacer todos los otros cálculos que hicimos hacia abajo. Lo primordial es mirar muy bien aquí la tabla, hacer este cruzamiento de información respecto a la resistencia y la reactancia de la línea. ¿Se entendió, Miguel, o no? Está silenciado, sí que está hablando. Espero que se haya entendido, Miguel. Por lo menos yo no escucho.
Y ahí está, 0,9339 y 0,3899. Ya con eso puedo empezar después a ver aquí la distancia, aplico aquí nuestro factor para obtener la XL, aquí está el XA, que es el 0,3899, que me lo dio la tabla, más el XD, que aquí salió negativo, ¿cierto? Y después ya obtengo los valores totales. Y este era otro caso donde, bueno, aquí había algunas variaciones. Dice, en este caso es obtener la distancia entre líneas. Para una línea monofásica de 220 volts, que es la línea que ya conocemos, ya la teníamos ahí, y 300 metros de longitud, se pide determinar la distancia teórica de separación entre los conductores. Digamos, ¿cuál es la distancia que existe entre A y entre B? Esto se desconoce. Esta es una variación del ejercicio, y esto no lo conoce. De modo tal que el circuito equivalente sea puramente resistivo, es decir, XL es igual a 0. Cosa difícil, ¿ya? Pero acá teóricamente el ejercicio dice que queremos que XL sea 0 y para eso que no se genere este campo magnético tienen que separarse las líneas a una cierta distancia. Considerar una frecuencia de 50 Hz y una temperatura de 50 grados Celsius, el conductor de cobre número 8 AWG de una hebra. ¿Ya? Es lo que nos pide considerar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o cómo lo puedo atacar este ejercicio? Me puedo acordar de varias cosas o varias fórmulas para trabajar, porque lo que necesito es la distancia. De partida, si no tengo la distancia, no puedo obtener el XD, ¿no es cierto? Que el XD es igual al 2,894 por la frecuencia, por el logaritmo de la distancia. Si no lo tengo, queda inconcluso. ¿Okay? Pero puedo obtener otras cosas por tabla. Podría obtener la resistencia y podría obtener la reactancia inductiva. Si yo voy y miro la tabla, este es un conductor de cobre número 8 AWG de una hebra. La vamos a mirar, pantalla, entrar barra. Conductor de cobre número 8, acá está al final, AWG de una hebra, ¿ya? Y la resistencia es de 2,3612 ohm por kilómetro y su reactancia 0,4190 o 0,4190 ohm por kilómetro. ¿Ya? Esos son los valores que vamos a tener de esta línea. Podríamos obtener eso, que acá está, por tabla. Fíjense, ahí salió el XA y salió la resistencia, 2,3612 y 0,4190. ¿Sí? Lo mismo que vimos en la tabla está ahí, lo obtuvimos. Vamos a empezar a hacer el ejercicio como que lo hiciéramos de forma normal. Ya vamos a ir viendo sin problema. Una vez que obtengo eso, bueno, aquí me salté un paso, pero se lo explico al final. Cuando ya tengo esto, no puedo obtener el XD. ¿Sí? No puedo obtener XD porque XD de forma normal vendría siendo 2,894 por 10 elevado a la menos 3 por la frecuencia, por el logaritmo de la distancia. En este caso es distancia. ¿Ya? ¿Por qué no lo puedo obtener? Porque no tengo esa distancia. Pues eso es lo que me pide. Es mi incógnita en este caso. Entonces, ¿qué es lo que yo me puedo acordar? Me puedo acordar de lo siguiente. Después de obtener el XD, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso después de obtener el XD es obtener XL. Y XL es igual a decir XA más XT. ¿Sí? Es eso. El valor de XL yo ya lo tengo. Me dicen que es 0. Que es 0. Por lo cual yo puedo aquí despejar. Puedo decir, a ver, ¿qué valor yo necesito? Necesito el valor de XD. Necesito este valor para poder aplicarlo y obtener nuestra distancia. Entonces digo, a ver, XD es igual, ¿ya? A XL menos XA. ¿Sí? Este pasa hacia el otro lado y este pasa para acá y quedaríamos como una recta. Entonces,
me quedaría XL menos XA. Ahí tenemos en este caso, para que XL sea igual a 0, XA se tiene que sumar con XD y eso nos va a dar 0. Por lo cual, XD va a ser igual a XL menos XA. ¿Sí? Quedémonos con ese. Ahora, si yo esto lo llevo matemáticamente, hablando, yo podría decir, a ver, XD es igual. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Que lo apague, por favor. Sí, Miguel parece que... Sí, profe. Ah, sí. No, pues si quiere consultar algo, no hay problema. No hay problema. XD es igual a 0 menos, ya, XA, que XA lo sacamos por tabla y era 0,4190 ohm partido en kilómetro, y 0 menos 0,4190, lo único que va a hacer es que esto me va a quedar negativo, el 0,4190. ¿Ya? O sea, va a quedar aquí con un signo negativo, me va a quedar menos 0,4190 ohm partido en kilómetros. ¿Ya? Pero ya tengo mi XD, ya tengo el valor de esto, por lo cual ahora yo podría decir, a ver, XD es igual a 2,894 por 10. Me están llamando. De ahí le devuelvo el llamado al colega. Por 10 elevado a la menos 3, por la frecuencia, ¿sí? Por el logaritmo, ¿ya? De la distancia, y esto va a ser igual a ¿qué? A menos 0,4190 ohm partido en kilómetros. O sea, tengo la fórmula y tengo el resultado, pero me falta la distancia todavía. ¿Ya? Todavía no tengo la distancia. Y aquí yo podría despejar nuevamente y quedarme con logaritmo de la distancia, ¿ya? Logaritmo de la distancia y este valor de XD, y puedo hacer un despeje. Anoten eso o interpretemos esta parte para poder borrar o pasar con el recuadro que va a quedar un poquito más ordenado. XL menos Y. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces ya obtuve ese valor. Ahora lo que yo podría hacer es que el logaritmo de la distancia quede ahí. El logaritmo de la distancia es igual a menos 0,4190 y todo lo que está a la izquierda del logaritmo de la distancia, es decir, el 2,894 por 10 a la menos 3 por la frecuencia, pasarían dividiendo este número y podría obtener el logaritmo de la distancia. Hay que solo ir descomponiendo esta cochinada. Vamos a ver qué es lo que decían aquí los recuadros. Los recuadros ustedes saben que están más bonitos siempre, pero a mí me gusta explicarlos siempre antes. Ahí está entonces lo que nos dio como negativo, ya sabemos de dónde viene, o sea, ahí en el recuadro, cuando aparece el recuadro, uno no entiende muchas veces la razón matemática de dónde viene. Entonces nos queda como que XD es igual a XL menos XA, 0 menos 0,4190, ya nos va a quedar menos 0,4190. Si tiene duda, lo ingresa a su calculadora. Ya, y ahí está. Después de eso, aquí se me había acabado la pizarra, me recuerdo de la fórmula de XD, que es lo que ya habíamos dicho, que aquí es la distancia solamente, no es distancia media geométrica, que es 2,894 por 10 elevado a la menos 3 por la frecuencia por el logaritmo de la distancia. Que en este caso vendría siendo un despeje de lo que yo le acabo de decir, ¿no es cierto? Es decir, el logaritmo de la distancia, lo que les dije anteriormente, es igual al valor de XD, que es este menos 0,40 no sé cuánto que nos dio,
dividido en todo lo que está a la izquierda del logaritmo de la distancia. 2,894 por 10 elevado a la menos 3 por la frecuencia. Si lo llevamos a números, es esto. ¿Ya? Es esto. Ahora, ¿de dónde nació eso? De la formulación que les mostré anteriormente. ¿No es cierto? Cuando yo decía que este XD que está acá, ¿ya? Eso es lo mismo, acá como resultado, digamos, como resultado el XD va a ser menos 0,4190. Entonces, como tengo eso como resultado, me quedo con la mitad de acá, digo, logaritmo de la distancia media geométrica es igual a esto, y todo esto restante de acá pasa hacia acá dividiéndolo. ¿Ya? Y esa operatoria, ojo, me da que es menos 2,896. Claro, alguien podría decir, ya, esa es la distancia. Menos 2,896. Pero no es la distancia. Claro, bueno, ohm por kilómetro tendría que ser correcto, y a partir de una distancia no podría ser negativa. No podría tener una distancia negativa, en ese caso. ¿Ya? Y ahora lo que yo hago, recién obtengo el DMG, despejo ahora el DMG. ¿Y qué es lo que hago? Que el logaritmo, recordemos que tiene una base 10. ¿Sí? Y esa base 10 la subo, ¿no es cierto? Y este menos 2,894 me va a quedar en este caso, ¿ya? Me va a quedar como exponente arriba y me va a dar este resultado, 10 elevado a menos 2,896 que sea, es igual a 1,27, ¿ya? Por 10 elevado a la menos 3 metros, sería eso, que en verdad si yo llevo el 1,27, lo mismo que decir 0,00127 metros, esto me va a dar en metros porque es una distancia, metros, ¿ya? Que es una distancia muy pequeña teóricamente hablando, ¿ya? Una distancia muy pero muy pequeña en metros, y acá yo lo expresé también en milímetros cuadrados, ¿ya? Que sea milímetros, no en milímetros cuadrados, milímetros. Está expresado en milímetros. Este es solo un juego matemático, ¿ya? Es solo un juego matemático al cual tampoco lo voy a exponer a ustedes, pero es para que lo conozcan en caso de eventualidades, ¿ya? Lo conozcan. No, yo lo traspasé a milímetro, hice la multiplicación para llevarlo a milímetro. Originalmente es 1,27 por 10 elevado a la menos 3 metros, ¿ya? Que si lo llevo a notación normal sería 0,0127 metros, ¿ya? Y si los metros lo llevo a milímetros quedaría 1,27 milímetros, ¿ya? O sea, es que se ve más cómodo decir 1,27 milímetros que decir 0,00127 metros. ¿Ya? Profe, Cuénteme. ¿cuál es una diferencia? A mí me dio 2,895, una milésima. Ah, no, eso O sea, no. no, le pregunto por las pruebas, eso le pregunto. No, en las pruebas yo la holgura a usted le puede haber dado 2,90 y no vamos a tener problema. Ahora, si le da 3, claro, ahí podríamos ir viendo por dónde se equivocó en algún lado, o yo me equivoqué. Ya, pero no, la holgura, no. En eso yo en las pruebas soy súper, que el alumno, hay flexibilidad, digamos. 2,85 o 2,89, 2, bueno, 90 y lo puede redondear en 90 y no hay problema. Ya, pero no tiene problema en eso. ¿Ya? Pero este es solo un juego matemático, como bien les digo, respecto a ir jugando y despejando. Este es un tema de despeje. Generalmente, yo le comentaba acá a Patricio que en otra universidad pongo este ejercicio sin mostrarlo, ¿ya? Entonces todos los cabros ya se saben, y siempre va este ejercicio al final. Y todos quedan, pero que usted nunca enseñó esto. Pero sí se puede hacer. Y claro, es un tema de despeje. Al final lo anulo porque muy pocos lo pueden hacer muchas veces
Algunos lo hacen, que son los que tienen más conocimiento matemático, pero lo tiro más como un desafío, más que un planteamiento de la prueba en sí, porque no es un planteamiento de la prueba que no conozcamos las distancias entre la línea. ¿Ya? En ese caso, sobre todo con la analogía de que XL sea 0. Y en este caso, cuando va a estar separado 0,0127 metros o 1,27 milímetros el conductor. Bueno, una línea monofásica, así que podría, pero difícil. Pero estarían aquí separadas. Claro, estaría en la nada mismo. Es decir, es como poner un chaleco, no sé. Claro, claro. El chaleco como pegado. Claro, pero ahí tienen esa separación al medio en un cable de caleco, claro. Estarían separados. Pero sirve como conocimiento en este caso, para eso se lo presento. Si a veces no se puede asonar o son buenos métodos que pueden hacerse en la misma instalación aquí mismo. Si no se puede ver bastante cosas que hacer la corriente. Claro, para circular. Claro. Don Patricio dice que por la distancia, la corriente, ¿cuánto tiene que circular? Sí. Si empezamos a ver los voltajes de pérdida, ¿cuántos conductores no estarán cumpliendo en la cantidad de voltaje? Ah, me pilló. No sé, es que aquí tienen arriba una parte tienen fotovoltaica, no sé qué parte alimentarán, pero tienen hasta un laboratorio fotovoltaico. Claro, claro. Es tener celda abajo, seguramente. Bueno, también. Ya, estimado, pero este es el cuento de las líneas cortas. La línea corta no tiene mayor variación para poder obtener su circuito equivalente, que es lo que nos pide el programa. ¿Ya? En la prueba, y desde ya se los digo, no se preocupen de las distancias entre conductores, porque no les voy a colocar eso, porque estaría saliéndome el programa. El programa me dice específicamente el circuito equivalente, y esto yo se los presento más que todo para que vean. En algún momento de su vida se presentan, o si alguien continúa estudiando alguna ingeniería y les presentan algo así, esto se podría obtener de esta manera. ¿Ya? No, porque aquí no hay circuito equivalente. Aquí lo que estamos buscando es la distancia entre los conductores para empezar a hacer ahora el circuito equivalente. ¿Ya? Para eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Incluso sin ni siquiera tener esa distancia entre los conductores, yo ya podría haber sacado el circuito equivalente. Porque ya tenía el XD, ya tenía el valor que era menos 41,90. Podría haberlo hecho. Ya. Y vamos a introducir, no vamos a hacer cálculos. Mantener. Le subo el power modificado más ratito llegando a la casa. Ya se lo subo con todas esas rayas que hicimos hoy día. Y nos vamos a introducir sin hacer cálculos correspondientes, pero sí. Sí, a mí me gusta Inti Illimani. Histórico esas. ¿Y a dónde está la...? Están acá abajo. Tengo tanta cuestión aquí. Red eléctrica CFT. Aquí está. Líneas medias y largas. Esta es una pequeña introducción. Vamos a ver la primera parte, ¿no? La teoría complementaria para después la otra semana ya irnos a los cálculos. Bueno, el objetivo, obtener circuito equivalente, pero ahora una línea media y larga también vamos a introducirnos respecto a lo que son los circuitos de transmisión. ¿Ya? En lo que es distribución, las líneas largas no son comunes, porque siempre vamos a tener transformadores de distribución entre medio en los puntos. ¿No? Es difícil tener una línea de distribución tan larga, por ejemplo, de 250 kilómetros, de 150 kilómetros. ¿Ya? Eso es muy difícil de ver, pero en la transmisión no hay problema. Los parámetros de estas líneas medias o largas, para cualquiera de los dos cumplen, nace aquí un parámetro que es la subceptancia, ¿ya? Subceptancia, con el cual vamos a trabajar y que es con esta B, con la que vamos a tenerla, ¿ya? Y esta subceptancia vendría siendo dentro de una línea media, como la parte imaginaria en el circuito equivalente de la línea corta, ¿ya? Como el XL, ¿ya? Pero transformado a través de una
con una conductancia aparte, porque la línea tiene conductancia, en una admitancia. Entonces, la subseptancia más la conductancia se transforman en una admitancia, que la admitancia en verdad es una y, que es igual a la conductancia más J, la subseptancia, que es la parte imaginaria. ¿Qué es esto? Aquí está. Al existir un medio dieléctrico, que es el aire, entre los dos cables o más, ojo, de una alta tensión, se tiene un efecto de condensador entre cada dos fases y entre cada fase y tierra. Su modelo se realiza como una impedancia en paralelo de la línea. Entonces, cuando yo tengo dos cables conductores que generan este campo magnético, tengo un material dieléctrico que no es conductor propiamente tal de forma directa, que es el aire, el cual, entre los dos conductores y entre un conductor fase y tierra, sabiendo que el conductor no está tocando la torre, está con los aisladores, ya no está propiamente tal a tierra, produce este concepto de subseptancia, el cual se transforma o se comporta como un condensador. ¿Sí? El condensador tiene dos capas que llevan energía. Y dentro de esas capas, o separado de esas capas, tenemos un material dieléctrico que nos permite que este equipo se cargue. Entonces, en estas líneas largas o medias, va a aparecer este fenómeno de capacitor condensador en la línea. En la línea corta igual se presenta, pero es tan bajo que se desprecia. ¿Ya? En este caso acá, sigue siendo bajo, pero altera la línea. Altérala. Entonces, por eso sí se considera, porque como la línea es mucho más larga, vamos a tener más posibilidades de presentar problemas a través de esta subseptancia. Vamos a tener la conductancia, que es G, ¿ya? 1 partido por S, el cual trabaja en función, acá está, disculpen, al aire, que es el aire que envuelve a las líneas de alta tensión, puede volverse conductor debido al campo eléctrico que se produce en estas, por lo que produce pérdidas por el efecto corona. Esto se puede atenuar agrupando los conductores. ¿Ya? Si uno agrupa los conductores, se puede hacer una atenuación a estas pérdidas del famoso efecto corona que yo ya le he mencionado, o efecto Skin, ya también llamado, que los electrones no viajan por el centro del conductor, sino que van a viajar por su órbita del conductor. ¿Ya? Cuando uno dice que es alambre, por ejemplo, si yo usara alambre, el alambre, los electrones no estarían viajando por el centro de él, sino que por la órbita de él, por el costado. Si fuera una esfera, y me dijeran cuál es la cantidad de electrones que la esfera tiene en su centro, sería 0, tienden a irse hacia afuera. En este caso, en los conductores eléctricos pasa lo mismo, y los conductores cuando se fabrican, generalmente en las líneas de alta tensión se utilizan conductores del tipo helicoidal. Son como un trenzado, son como una hélice, ¿no es cierto?, helicoidal, ¿ya? Lo cual tiene un grupo de conductores, lo cual me hace que el conductor sea un cable de varias hebras, y por cada una de esas hebras vamos a tener este fenómeno de corriente que va a ir viajando por fuera de ellas. ¿Ya? Y yo voy a poder aumentar la cantidad de corriente que pueda circular, digamos, en este conductor. Aparte de hacer que el conductor sea más maleable o mayor flexibilidad, que sea con mayor fácil de manipulación, maleable, no me acuerdo cuál es el nombre técnico, ¿ya? Pero cuando yo puedo tomar el conductor con mayor facilidad. Esta línea o este aire que envuelve esta línea entonces va a producir este famoso efecto, que hay varios videos ahí en internet, fotitos respecto al famoso efecto corona, que es cuando, sobre todo en uniones o juntas, los electrones se arrancan de su conductor propio, ¿no es cierto? El conductor, se arrancan de él y utilizan el aire como medio de conducción. Y podemos ver ahí cómo se producen unas lucecitas de repente en la noche, medios de color azul, amarilla,
calipsos, ¿ya? Que son efectos del famoso efecto Corona. También de la mano con el otro efecto fenómeno que es el Ferranti. Entonces, eso se puede atenuar haciendo el cálculo equivalente de la línea y considerando, por supuesto, la admitancia de esta. ¿Ya? Que la admitancia en sí va de la mano de la subseptancia y la conductancia, que son estos dos fenómenos que nos van a hacer dentro de esta línea, que produzca como un condensador y que se nos escapen electrones. Si se nos escapan electrones, digamos, la pérdida que yo voy a tener en la línea va a ser mucho mayor. ¿Sí? Claro. O sea, no necesariamente está aislado, la mayoría son conductores desnudos, sobre todo en alta. Ah, claro. Si este fenómeno se generara, profesor, ¿usted cree que sería necesario que hiciera una aislación ¿En alta o en domicilio? al domicilio? O sea, tendría, si no se produce ese fenómeno, Se colocara un campo magnético. claro, deberían estar aislados también por las fases y neutros, las separaciones que existen, sí o sí. Ahí tenemos otro fenómeno, pero a través del tema del campo es difícil atenuar eso, la no aislación. Es como difícil. Recordemos que en las líneas cortas teníamos, y acá también lo vamos a seguir teniendo por si acaso, teníamos en las líneas cortas la impedancia, ¿no es cierto? Impedancia, que acá sigue también esta impedancia, que es una Z, ¿ya? Que se componía de la resistencia total de la línea más J, la XL total, ¿sí? Y acá vamos a tener la admitancia, que es una Y, que se compone de la conductancia, digamos de esta G, que está acá abajo, ¿ya? Más J, la subseptancia. ¿Ya? Ahora, al igual como lo hicimos con la línea corta, que la impedancia yo les daba la resistencia por tabla y les daba la reactancia inductiva, la reactancia en serie por tabla, acá vamos a obtener los valores, por ejemplo, de la conductancia, o mejor, no de la conductancia, de la susceptancia, que es la parte imaginaria, por tabla también, que vendría siendo la reactancia en paralelo. ¿Recuerdan que dice XA decía en la tabla reactancia serie? Y al lado decía XA, coma, arriba, que es una prima, y decía reactancia en paralelo. Ese valor es para poder calcular la subseptancia de la línea, para poder obtener JB, sí, JB, que es la subseptancia. Con eso vamos a obtenerla. No lo vamos a calcular, no nos vamos a ir a ningún otro lado del parámetro, ¿ya? Pero en sí, en la línea vamos a ver ahí algunas modificaciones, cómo se transforma y cómo se obtiene, pero lo vamos a obtener por tablas, ¿ya? Por tablas en ese caso, ¿ya? La admitancia, lo que vamos a encontrar va a ser la admitancia. Y la admitancia, ojo, al igual como la impedancia se mide en ohm, antes que se me olvide, la admitancia se mide en Siemens. Letra S mayúscula, ¿ya? ¿Cierto? Siemens. ¿Ya? Siemens. Esa es la unidad de medida de la admitancia. Es que de ahí viene la marca, yo creo. Tienes que haber sacado ahí. Ah, claro, la marca es con 2M. No, acá lo ponen con una. Ya. Ahora. Seguramente, para la familia del científico ahí, seguramente.
O se puede llevar una remata, Claro, el apellido. Ya, los pasos a seguir no los vamos a ver hoy día, porque no les quiero meter más fórmulas, pero más adelante vamos a ver aquí cuáles son los pasos a seguir que se obtienen por tabla, ya, que ahí está, vamos a llegar hasta aquí nomás. Por tabla vamos a obtener, por ejemplo, al igual que el otro, la resistencia de la línea por tabla, va a seguir siendo ohm por kilómetro o ohm partido en kilómetro. El XA, que es la reactancia en serie de la línea por tabla, que es la reactancia inductiva, y vamos a obtener el XA', que es la reactancia en paralelo de la línea por tabla, pero que esta es en mega ohm partido en kilómetro, y esta es la reactancia capacitiva de la línea. Nos va a servir para obtener la reactancia del tipo capacitiva. Que ojo, la reactancia del tipo capacitiva va de la mano de la susceptancia y de la admitancia y de la conductancia. Recordemos que en la conductancia el concepto era que se comportaba como un condensador. Por eso vamos a obtener ahí la reactancia del tipo capacitor. Pero para no marearnos y no seguir viendo más números por hoy, vamos a llegar hasta acá. ¿Ya? El otro power se lo subo a la plataforma hoy en la noche o mañana en la mañana para que lo puedan revisar. ¿Ya? Voy a hacer ahí todo lo posible para eso. Déjenme parar de grabar. Detener la grabación.